Hoy en día hay más de 13.000 armas nucleares activas en todo el planeta. Se les considera la herramienta de destrucción más poderosa jamás creada por la humanidad, con un potencial tan devastador que puede borrar una ciudad o un país entero en segundos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las bombas nucleares en Corea del Norte? Hemos visitado la instalación nuclear más avanzada de ese país para revelar cómo se produce una de las bombas más temidas y secretas del mundo. Todo comienza a cientos de metros bajo tierra, donde Corea del Norte extrae en Pyongan y Pakchon un mineral que a simple vista parece una roca común y sin valor. Sin embargo, en su interior se oculta uno de los materiales más escasos y peligrosos del planeta, la uranimita, que contiene el ingrediente más radiactivo jamás usado en armamento, el uranio 235. Por dentro, estas rocas guardan apenas migajas de uranio, menos del 1% es útil. Traducido a números, para conseguir 1 kilo de material aprovechable hay que triturar y tratar más de 500 toneladas de piedra. Para obtenerlo hay que literalmente mover montañas. Excavadoras colosales y palas hidráulicas arrancan toneladas de roca mientras enormes perforadoras excavan túneles en busca del mineral. Todo ocurre bajo estrictas medidas de seguridad, porque aunque en su estado natural no sea tan letal, el uranio que encierra es radiactivo y un mal manejo podría contaminar la zona o poner en riesgo a los trabajadores en cuestión de minutos. Tras ser arrancada de las profundidades, la roca cargada de uranio se deposita en gigantescos camiones que la llevan a las plantas de procesamiento, el lugar donde empieza su transformación hacia la energía nuclear. Al llegar a la planta, los camiones descargan toneladas de roca radiactiva en enormes tolvas de acero. Desde allí, el mineral viaja por cintas transportadoras hacia la zona de pretratamiento, donde tamices vibratorios y chorros de agua a presión eliminan barro y tierra. El resultado es roca pura cargada de uranio, que pasa a gigantescas trituradoras industriales para convertirse en un polvo fino, oscuro y altamente radiactivo. Tras ser pulverizado, el polvo entra en una mezcla química fuertemente ácida que disuelve los minerales sobrantes y deja solo lo valioso. El resultado es una pasta densa, radiactiva y de color amarillo intenso llamada yellow cake. Aunque peligrosa, todavía está muy lejos de tener el poder destructivo de una bomba nuclear. Antes de continuar, el material pasa por un paso decisivo, el enriquecimiento. El yellow cake se transforma en un gas especial de uranio y se introduce en gigantescas centrifugadoras que giran a velocidades extremas. Allí se separa y concentra la fracción más codiciada, el uranio 235, la única capaz de liberar una reacción explosiva. Tras todo el proceso, el material ya no es amarillo, se convierte en un polvo gris oscuro, denso y extremadamente peligroso. Una mínima cantidad mal manejada puede provocar consecuencias catastróficas. Por eso se almacena bajo protocolos de seguridad extremos y se traslada a zonas aún más restringidas. El uranio 235 se comporta de forma única. Cuando uno de sus átomos recibe el impacto de un neutrón, su núcleo se rompe y libera más neutrones, que a su vez golpean otros átomos del mismo material. Así se produce una reacción en cadena, de un átomo se pasan a 2, luego a 4 y así sucesivamente, liberando en fracciones de segundo una cantidad de energía capaz de devastar una ciudad entera. Fabricar plutonio es básicamente brujería con átomos. Corea del Norte literalmente transforma un elemento en un elemento completamente diferente. Con el uranio ya enriquecido, llega la etapa más delicada, fabricar el núcleo fisionable, el corazón de la bomba. Un material tan radiactivo y potente que un fragmento del tamaño de una pelota de golf podría liberar la energía de 20.000 toneladas de dinamita. En áreas de máxima seguridad, especialistas trabajan el uranio enriquecido fundiéndolo y dándole forma en bloques metálicos extremadamente densos, normalmente esferas o cilindros. Después, pasan por equipos de altísima precisión que los cortan y ajustan con una exactitud milimétrica. Cualquier mínima falla podría desencadenar una detonación catastrófica. El fin de este proceso es lograr la llamada masa crítica, la cantidad precisa de uranio 235 compactada en un bloque sólido, capaz de iniciar una reacción en cadena controlada y letal. Una vez obtenida, esta pieza se encierra en una estructura especial fabricada con materiales resistentes al calor, la presión y la radiación. A primera vista parece apenas un bloque de metal oscuro y corriente, pero en su interior guarda la fuerza más destructiva concebida por la humanidad. Con el núcleo ya completado, llega el momento de integrar los sistemas que permitirán su detonación. Los ingenieros construyen una estructura en torno al núcleo capaz de alojar hasta 30 cargas explosivas de gran potencia,
parecidas a las utilizadas en bombas C4. Su función es producir una onda de choque devastadora, perfectamente uniforme y controlada al milímetro. Al activarse, estas cargas presionan el núcleo fisionable desde todos los ángulos, generando una fuerza tan extrema que el uranio inicia una reacción nuclear en cadena. El mecanismo incorpora sensores de altitud, detonadores eléctricos, sistemas de seguridad y temporizadores calibrados con exactitud. Nada puede fallar, porque cualquier mínima interferencia o vibración fuera de tiempo podría desactivarlo, hacerlo estallar antes de lo previsto o volverlo completamente inestable. Cuando todo el sistema queda ensamblado, la bomba se encierra en una carcasa metálica reforzada, que puede superar los 7 metros de longitud y más de 1 tonelada de peso. Esta envoltura protege cada componente durante el transporte y lo mantiene bajo control hasta el momento final. Con la bomba completamente ensamblada comienza una de las etapas más críticas, las pruebas finales y su preparación para el traslado a bases militares de máxima seguridad. Allí, la bomba, sin el núcleo activo instalado, se somete a simulaciones de vibraciones, aceleraciones extremas y cambios bruscos de temperatura, recreando las condiciones reales que podría enfrentar durante el transporte. En 2017, Corea del Norte llevó a cabo una prueba de detonación tan potente que hizo temblar las tazas de café en Seúl. Las estaciones sísmicas registraron entre 140 y 250 kilotones, una energía equivalente a 10 bombas de Hiroshima. No fue un avance gradual, sino un salto colosal, como pasar de un petardo a dinamita del tamaño de una casa. El ensayo buscaba medir la verdadera potencia del artefacto, comprobar su funcionamiento y enviar un mensaje claro sobre el alcance de su programa nuclear. En este punto, la bomba deja de ser un simple artefacto y se convierte en un arma plenamente operativa, conectada al sistema de lanzamiento y preparada para su uso, con consecuencias capaces de alterar la historia para siempre. Tras ser incorporada al sistema de transporte, la bomba queda en fase de espera. Su activación solo es posible mediante una orden directa de las más altas autoridades norcoreanas, siguiendo protocolos clasificados y, en este caso, con la autorización personal de Kim Jong-un. Cuando llega la señal, todo el sistema entra en acción. Si se trata de un misil balístico intercontinental norcoreano, puede lanzarse desde un silo subterráneo o desde un lanzador móvil oculto, alcanzando velocidades cercanas a los 25.000 km por hora. Si va a bordo de un bombardero estratégico, la bomba se libera desde gran altitud en el punto exacto, guiada por sistemas GPS militares y sensores de altitud calibrados con precisión quirúrgica. Y justo antes de tocar tierra se activa el sistema de detonación. En cuestión de milésimas de segundo, los explosivos internos comprimen el núcleo fisionable desde todos los ángulos, superando la masa crítica y desatando la reacción en cadena. El resultado es una bola de fuego con temperaturas superiores a las del núcleo solar y una onda expansiva capaz de devastar todo a kilómetros de distancia. Una sola bomba puede destruir una ciudad entera, y varias lanzadas de forma simultánea tendrían el poder de borrar un país en minutos. Las estimaciones actuales indican que Corea del Norte posee unas 60 armas nucleares listas para utilizarse. Lo consiguieron a pesar de que, desde 1992, las sanciones se han endurecido con embargos tecnológicos, prohibiciones de componentes y restricciones químicas. Todas las agencias de inteligencia del mundo intentaron detenerlos. Una cuarta parte de su economía se destinó a este programa. Y lo más inquietante, todavía están lejos de concluirlo. Escribe en los comentarios, ¿crees que estas armas deberían seguir existiendo? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.